¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo creo que ni así llego temprano. Les pido una disculpa porque estaba afinando pues, la música y el sistema de grabación y que quedara bien enfocado y demás. Pues bueno, vamos a empezar. Me quedé con la idea de tocar los puntos que comenté en la charla anterior sobre pues, lo del DRO que les platiqué, lo de esto del alineamiento, el uso del suelo, la tramitología, y de ahí irnos paso a pasito, superficialmente, en el proceso, por no decir en el calvario, para realizar un trámite, a lo mejor de un permiso de construcción o de una licencia. Y bueno, yo voy a empezar con eso y retomar, o sea, nuestras pláticas ahorita van a ser en torno a la vivienda, y traigo un libro bellísimo que me gusta mucho, es de esos libros que no presto, muy raro. Ya ven, dicen, hay alguien por ahí, en alguna vez, en algún lado escuché que los libros no se prestan porque tienen orgullo y ya no regresan. Entonces, no es que no te los devuelvan, ellos simple y sencillamente ya no regresan. Este libro sí, de alguna manera, algún alumno 2 o 3 veces se lo he prestado y así, como que, pero dame tu IFE, porque es un libro que me gusta mucho. Les voy a leer algo si da tiempo. Pero, voy a cambiar ahorita los temas que quería platicar con ustedes, porque en la semana hubo cierta polémica por ahí con algunos comentarios del presidente Andrés Manuel López Obrador, aquí es presidente de México, a quien yo respeto, y como todo personaje o político o llamemos figura pública, habrán cosas con las que coincido y habrán cosas con las que pues, no estaré de acuerdo, porque uno tiene pues también un criterio y una forma de pensar y demás, ¿no? Entonces, con todo respeto, pienso que han habido muchos comentarios. También ya hay posturas de algunos colegios, cámaras de arquitectos y de ingenieros por todo lo que dijo. Entonces, creo que hay que ser objetivos. Yo no estoy, quiero aclarar ahorita, defendiendo a nadie, a él mucho menos, porque pues, él sabe defenderse solo y bueno, ya tendrá la oportunidad para explicar o justificarse o igual y a lo mejor no lo hace, ¿verdad? Pero desde mi punto de vista, creo que es tema y es importante, porque no sé si fue esta misma semana o días antes, había comentado, y ahí en la mañanera también, bueno, para gente que nos sigue en otros países y que no sabe que la mañanera es un ejercicio donde el presidente temprano, enfrente de algunos periodistas, toca algunos temas y al final o en el inter les preguntan y pues él les dice, a veces acertadamente responde algunas cosas, a veces hace bromas, a veces pues dice algunas incoherencias realmente, pero pues bueno, está ese ejercicio, pues interesante. Yo no lo veo a lo mejor un resumen o el más interesante de la semana, ¿no? Pero esta semana a los periodistas ahí sentados pues, les dijo algunas cosas fuertes también, y también para terminar la semana hizo algunos comentarios relacionados a las viviendas o a los créditos o a los procesos, alentando a la gente a que si tienen un crédito de alguna manera con alguno de estos organismos que apoyan a la vivienda,
él sugiere que lo hagan en un proceso de autoconstrucción para que no se vaya una gran parte de su ahorro, de su dinero, del crédito, directamente a las constructoras o a las compañías o a los arquitectos, ingenieros. Más o menos eso es. O sea, digo, ya lo pueden buscar ustedes en el Face o seguramente ya lo vieron en YouTube. Más o menos ese es el panorama. Yo no me ofendo en ese punto, ni me preocupa, porque pues también, o sea, hay que ser realistas. Va una persona con una cuestión de un ahorro, de un crédito, de un préstamo, y ciertamente pueden ser arquitectos, pueden ser ingenieros, que por algunos de los servicios y que deben estar tabulados o de alguna manera con alguna estructura para que se pueda trabajar con ellos, al final del día se vienen quedando con una gran parte del dinero que esa persona iba a manejar para esta situación, ¿no? Entonces, digo, tanto uno requiere del profesional en la construcción para llevar a cabo este proceso, y también pues entiendo que está este actor, ingeniero, constructor, arquitecto, que lo apoya, pero pues también son sus servicios, ¿no? O sea, para eso estudió, de eso pues tiene que cubrir nóminas o si no nóminas, pues igual sus honorarios, ¿no? O sea, sus indirectos, sus gasolinas, supervisión, horas de proyecto, en fin, también, o sea, pues es a lo que él se dedica. Claro que debe de haber, considero, un justo medio, o sea, no puedes en un momento dado cobrar una cantidad que rebase toda lógica y que, bueno, deje a esta persona con una cantidad menor para construir. Digo, ese es en el mejor de los casos, pero también ya luego empezaron a salir muchas otras publicaciones y donde se mencionaba la corrupción. Bueno, también hay que ser realistas, o sea, yo no sé si lo dijo el presidente, pero también sabemos, o sea, tal vez un error de él sea el generalizar en algún punto, y lo hace muy comúnmente, pero hay que reconocer, así como hay muy buenos arquitectos o muy honestos o llámenle como quieran, no sé, profesionales en su sentido, tanto en el servicio que prestan como en lo que cobran, también hay los que no, y hay y lo sabemos y los conocemos, delincuentes de cuello blanco, y en ingenieros también. O sea, yo he tratado con ingenieros que son bellísimas personas, increíbles, profesionales, te asesoran en precios, pues deben de estar bien, y a lo mejor en cuanto a más experiencia, mayor equipo, pues, o infraestructura, pues obviamente sus honorarios van a ser mayores, pues hay una gran trayectoria, ¿no? O sea, y todo lo que su estructura cubre, pues obviamente sus honorarios son mayores. Y también me he topado con ingenieros sinvergüenzas, vendidos, que te pueden decir, los requieres para a lo mejor un peritaje, y de alguna manera la contraparte por ahí se arregla con él y te dice que no, que está bien, que esas grietitas son del repello. O sea, los hay. Entonces, y también en las dependencias, o sea, en las dependencias, ¿cuánta corrupción no hay? O sea, no sé, vas a tramitar un crédito y no hablemos del funcionario, del director principal. O sea, alguien en ventanilla, alguien que tiene cierta autoridad, y vas a tramitar algún fraccionamiento o alguna cuestión así, y te dice, sí, pero pues una de esas casas es para Miguel. Entonces,
hay una gran corrupción. Eso también, o sea, hay que ser honestos. Pero bueno, es algo importante aclarar, que yo espero, digo, sí sirva esta situación que se dio a raíz de este comentario del presidente, para que también pues nos pongamos las pilas. Yo pienso que obviamente a construcciones pequeñas, pues también hay a veces una cuestión ilógica, ¿no? Me comentaba alguien que trabajaba en algo relacionado al Infonavit, que a veces tenía que ir a supervisar muy lejos, o sea, muy lejos, porque tenía un servicio contratado con ellos o una situación así, y no le redituaba, o sea, no le redituaba el esquema en el que se había contratado ese trabajo o esa supervisión, ¿no? Entonces, y bueno, también es importante aclarar que no puedes estar todo el día, todos los días en una obra, tal vez así, y más si están regadas en todo el estado. Entonces, ahí habría que también sí valorar quiénes pueden hacer eso, o en qué medida, no sé, se vean las áreas en donde pueda cada quien cubrir sin que te pueda ya no resultar no un negocio, sino una pérdida. Entonces, también pienso que ahí es importante la participación activa de los colegios, no sé, o sea, también como un servicio social, apoyar de alguna manera algunas viviendas de este tipo, o algunos de esos esquemas. Debe de haber la forma. Yo digo, no siempre, pero en alguna ocasión, pues por ejemplo, si me queda cerca de mi colonia y sé que hay una construcción, por ejemplo, el año pasado, fui a supervisar como parte del servicio social una iglesia. Iban a colar y digo, me queda a 5 o 10 minutos, o sea, fui, hablé con el padre, ¿sabe qué? Van a colar, es un colado grande, es una losa grande, voy a ir 2 o 3 días antes, checamos el armado, vemos los bajantes, la cimbra, cómo está, y le dejo mis comentarios ya, si ustedes quieren hacer algún ajuste o seguir lo que les esté diciendo. Me dice, es que ya tengo un ingeniero que lo está haciendo. Le digo, bueno, me dice, pero ven, porque como dicen, a veces uno no ve sus errores, ¿no? A lo mejor él igual piensa que ya todo quedó o no va el último día, algún detalle, siempre, incluso a mí me pasa, voy y regreso y al rato ya me movieron un puntal de donde no estaba, y entonces sirvió, le estuve yendo a dar sus checaditas, incluso un día antes del colado volví a ir y le hice 2 o 3 comentarios, y ya luego me dijo, sí, ¿sabes qué? Algunos se hicieron, otros me explicó ya el ingeniero por qué así se queda. Bueno, pues adelante. Entonces no nos cuesta nada, de alguna manera, a veces poder apoyar a alguna vivienda que requiera eso, pero también habrá que explicarle, ¿no? al cliente, si es cliente, o a la persona, o al usuario, o no sé cuál sea el término, en qué manera o hasta dónde hay pues la responsabilidad, o de alguna manera en qué esquema se estaría trabajando. Pienso que sí se puede trabajar, o sea, sí puede haber una remuneración, pero tiene que haber alguna cierta lógica. Y bueno, en ese esquema, la vivienda, pienso, pasándome a lo que puntualmente el presidente comentó, yo pienso que la autoconstrucción es viable, sí es viable, pero también si hay una guía que sigan, una guía, porque
el oficio de la construcción es muy bonito, pero también es muy amplio. A lo mejor hay maestros con una gran experiencia, pero pues a lo mejor no tenemos la fortuna de toparnos con un maestro con mucha experiencia. Y a lo mejor nos toca trabajar con alguien que pues, ahí va, tiene muchas ganas, pero no tiene mucha experiencia. Entonces, yo me he topado en este trabajo con maestros, albañiles, a los que les he aprendido muchísimo. Les debo, yo siento que en la universidad uno aprende así como que el abecedario y el alfabeto y bueno, pues vamos a decir, a leer, escribir, y creo que eso es bastante bueno, y a lo mejor hacer un versito. Pero en la construcción, en tu primera obra, en tus primeros, pues no sé cómo llamarle, momentos de estar diseñando y luego estar construyendo, ahí son los maestros de obra y los ayudantes y el maestro fierrero y el carpintero los que te van a enseñar a hacer poesía con lo que aprendiste en la universidad. Entonces, sí es viable y sí es posible, pero aún así tiene que haber pues una supervisión, tiene que seguir una guía. Por ejemplo, hace muchos años a Pasco con la Federación del Colegio de Arquitectos y otros, y a lo mejor en particular algunos arquitectos y ingenieros, editaron una revista, una pequeña revista que era de autoconstrucción. Traía abrías la primera hoja y creo que se desdoblaba y había como un programita que te decía preliminares, ¿no? Limpieza de terreno, trazo, y semana 3, semana 2, excavación, instalaciones, tendido de albañal, incluso así, y ahí te decía todos los días en los que una obra iba a terminar, y ya empezabas tú a leerlo, y era como un cómic, era un cómic, porque traía a dos personajes, traía a dos compadres y a la esposa de uno de ellos, está buenísima, bien dibujada, bien bonita, y hacían bromas chuscas y les decía, compadre, ya construí mi casa, y el otro, ¿y cómo le hizo? Ah, pues mire, y entre que era un cómic que te reías, te decía, no, pues es que ahora el terreno puede ser duro, el terreno puede ser blando, y pues que al día se sacan tantos metros un hombre puede sacar tantos metros de tierra, pero si va a hacer la plantilla tiene que ser de 5 centímetros, y que varilla de eso, y te iba a modo de cómic, chusco, te iba diciendo cómo hacer una obra, y que escárbele tanto, y que el ancho de esto, y así, te llevaban a todo lo que eran muros, y ahora vamos a hacer las instalaciones, y te dibujaban, ahí venía un dibujo de un cuadro no sé, del medidor, o te venía de una regadera, las piezas incluso, te decía, esto es con cobre, y tiene que tener una altura de 1,10 m, y así, ¿no? Hasta el tinaco, los aplanados, todo te lo iba diciendo, y te describía los materiales, obvio, te decía, y con cemento a Pasco, y con Apasco, y Apasco, Tú terminabas de leer eso y querías salir a comprar un bulto de Apasco, aunque no tuvieras obra, tú querías comprar un bulto de Apasco. Entonces, ese ejercicio, ese folleto, siento que puede ser muy útil. A lo mejor no para que agarre uno, pues no sé, el dueño de la casa, y él vaya y compre el blog y él solito se ponga a pegarlo. O sea, sería lo peor. Si nunca en su vida ha pegado un blog, mejor que sigan sin hacerlo. O sea, porque es su dinero, es su ahorro, es el esfuerzo de muchos años. O voy a prender la música. Entonces, yo creo que eso no puede ser
tal cual autoconstrucción. Solamente que sea autoconstrucción, pero que me jale yo a lo mejor sí al compadre, al primo, al tío, que es albañil, y yo, con muchas ganas y por ahorrarme una lana, pues le ayudo a, pues, a carrear ahí, ¿no? De alguna manera blogs y se va a matar, se va a despedazar la espalda, las manos. Sí, albañiles, ayudantes formados, hechos. Me acuerdo del blog que les platiqué en el video anterior, el blog Batap. Me acuerdo que una vez los veía que tenían que mover el blog y me acerco y el blog tenía sangre. Y le digo, ¿qué les pasó? No, es que está muy pesado. Y pues necesitamos guantes. O sea, y ya era gente con callo, o sea, entonces pues ya se les compraron guantes y órale, ¿no? Y aún así les daba trabajo porque es una pieza muy pesada. Imagínense a alguien que nunca en la vida, que se dedica a otra cosa y nunca en la vida ha hecho eso, o que no sabe levantar un bulto de cemento. O sea, por ejemplo, es que todo tiene su maña. Si ustedes se agachan y lo quieren levantar así nada más, con los brazos, no se puede. O sea, se tienen que agachar y el peso lo tienen que hacer las piernas, o sea, las rodillas se tienen que flexionar. Y hay una forma, y ya que está bien acomodado, derechito va para arriba. O sea, todo tiene una forma. O sea, ¿para qué vamos a mandar a media población de México a que vaya a terminar con una hernia en la espalda o en el ombligo, donde sea, ¿no? O sea, o que ande en una cimbra y se caiga, no lo sé. O sea, no puede ser tan directamente mandar a la gente así, pero sí puede ser, como les decía, que se agencien a algún albañil, alguien que sepa, pues si la familia le quiere ayudar, porque conozco casos que han hecho la obra y muy buena. Entonces, o sea, también todo es posible, pero también hay que reconocer que aunque hayan muy buenas intenciones y ganas y algo de conocimiento en lo que sería la construcción, tiene que haber un proyecto. Tiene que haber un proyecto y lo tiene que hacer un arquitecto. Hay albañiles, y debo sí decirlo, que por muchos años de construir o de trabajar con arquitectos, pues más o menos tienen la idea de las dimensiones de un espacio. Y van a decir, no, pues es que el arqui decía que la medida mínima de un lado de una recámara no tiene que ser menos de 2.50 y pues póngale 3 metros. Ah, bueno, pues 3 por 3. No, pues ok. Al rato esa familia mete una cama grande, hasta ahí llegó, porque ya el burocito y una mesita y si quería poner otra cosa, ya queda muy reducido. ¿Quién tiene la culpa? Pues él no, el albañil fue el que le hizo un planito, como dicen, un dibujito, ¿no? Tampoco tiene la culpa porque el señor pues hizo lo que pudo, entonces es donde sí tiene que haber de alguna manera algunas, pues por lo menos vamos a pensar que tuviera ya la dependencia o tuvieran los colegios algunos proyectos que digo, a lo mejor sí hay los clientes que te digan, no, yo quiero un diseño, vamos, que vayamos paso a paso, que lo vayamos desarrollando, que traigo algunas ideas y como arquitecto quiero que me desarrolles esto. Y bueno, habrá ese cliente, como toda la vida lo ha habido, al que le desarrollarás y le cumplirá sus sueños y todas sus fantasías y todo lo que quiera, ya hasta donde el presupuesto dé. Pero también habrá este segmento al que hay que apoyarlo. Hay que apoyarlo y de alguna manera a lo mejor existan esas planos tipo y decirle, mira, esta casa trae, no sé, 80 metros cuadrados, no sé, y es escalable así, y a lo mejor la cimentación quede como para que le eches otro piso en un futuro, y ahí está. Y es para orientación norte-sur, o sea,
a lo mejor tengo para diferentes, si tu terreno le da la orientación de esta manera, esto. Si tienes patio atrás, si quieres un patio adelante, no sé. Tener eso, digo, ni más ricos ni más pobres, o sea, sí se puede hacer. Pero bueno, ya esas serán otras iniciativas o propuestas, ¿no? A raíz de esto que se está comentando. Lo que sí, pues obviamente también tenemos que nosotros seguir trabajando. ¿Por qué? Porque la historia de la humanidad está reflejada en las obras que los arquitectos hemos hecho. O sea, desde cuando se les ocurra. Entonces, no es necesariamente un lujo, es una necesidad espacial que obviamente cubre diferentes también niveles, sí, claro, ¿no? A lo mejor vamos, por ejemplo, no me quiero ir a Egipto porque me van a decir, oye, pero Egipto, ¿qué onda? No, vamos aquí, cerquita, digo, yo estoy en Villahermosa, Tabasco, México, me queda Palenque, Chiapas, que es un punto muy importante de la cultura maya. Me queda a 2.5 horas, 3 horas. Viene gente de todo el mundo a conocer las construcciones del sitio arqueológico de Palenque. Vienen, quedan maravillados. Y en alguna ocasión, cuando yo estudiaba, algunos amigos lo saben, pues a mí siempre me ha fascinado la cultura maya. Bueno, todo lo que es la arquitectura prehispánica, pero la maya me encanta. Y en alguna ocasión, incluso hasta trabajé de guía de turistas, pirata, porque ahí había los que están registrados y tienen su asociación, y yo iba de manera furtiva, estaba yo estudiando. Y en alguna ocasión yo buscaba siempre a alguien de los grupos de extranjeros, alguien que hablara español, y ya cuando lo ubicaba, iba sobre él y le decía que si quería, le daba yo un recorrido, le explicaba los sistemas constructivos y un poquito de la historia, el emplazamiento. Sí, me decía, ¿cuánto vas a cobrar? Le decía, no, lo que tú me des. Y siempre salía yo rayado. El caso es que en las pláticas, algunos, había gente o grupos que venían y no sabían nada, pues nada. Y habían otros, incluso que sabían y traían sus libros y me decían, oiga, pero es que Tatiana Propuskayov dijo que, no, ya les decía, bueno, sí, es que ella en este edificio en particular, o sea, ya había gente que sabía. Entonces, en alguna ocasión, alguna gente, creo que era un francés o algo así, me dice, estas eran las casas de los mayas. Le digo, no, bueno, o sea, así como que las casas de todos los mayas, no. Obviamente era pues de la clase privilegiada, ¿no? De los sacerdotes, de los gobernantes. Por ejemplo, hay una estructura, es un edificio muy, muy grande que ahora le han denominado los arqueólogos el Palacio. Tiene una serie de niveles, porque es una estructura muy grande. Tiene corredores, tiene diferentes niveles, tiene una serie de... Está orientado perfectamente, tiene patios interiores. Seguramente sí había gente que podría estar viviendo ahí de alguna manera, pero hablemos de que pues, era la clase en el poder. Y luego estaban las estructuras dedicadas pues, a diferentes deidades de la cosmogonía o del mundo maya. Hay un conjunto que se llama el conjunto de la cruz, está el templo del sol, el de la cruz foliada, y obviamente pues son pequeños espacios donde pues se realizaban ofrendas y una serie de rituales. No era porque ahí vivieran obviamente, pero la estructura es muy similar a una, de alguna manera es una abstracción de una casa, pues es una casa de piedra, porque son construcciones que tienen generalmente un espacio. Bueno, pues primero está el terreno, luego tenemos un basamento, que es donde están todas las escalinatas,
Y en esa base tenemos luego una construcción que tiene pues obviamente sus paramentos, sus muros, y luego tiene pues obviamente su cubierta, y tiene algo que podría ser como un techado, simulando incluso con unos aleros. Es el segundo elemento importante. Y luego tiene al final algo que es la crestería, muy típico en la cultura, en la arquitectura maya. Bueno, el segundo elemento, que es, pues es como una pequeña casita, pues es como, sí, una casa, pero es una casa pensándola desde el punto de vista para un dios, para una deidad. O sea, nunca nadie seguramente vivió ahí, o tal vez estarían allí haciendo alguna ceremonia, entrarían, saldrían, se quedarían mucho tiempo, pero de alguna forma, después de tantos años, llega a nosotros esa construcción, porque es magnífica, porque es pensada para que perdure, para que impacte, para que pues pueda ser digna de un dios, ¿no? de alguno de esos dioses. Entonces, no fue autoconstrucción, no fueron a lo mejor, o sea, tuvo que haber ahí también una serie de arquitectos, ingenieros muy brillantes que obviamente diseñaron, hicieron tal vez, hay maquetas, dibujaron, explicaron, vivieron, calcularon, orientaron, porque todas las construcciones del mundo prehispánico y de otros sitios arqueológicos en todo el mundo, todas tienen una orientación perfecta. Entonces, son los arquitectos quienes hacen eso. Y obviamente habrá una clase trabajadora, o habrán en ese tiempo, pues seguramente fueron artesanos, canteros, no sé, cargadores y tal vez esclavos, no sé, a lo mejor como en Egipto, ¿no? Seguramente ese sector o ese grupo pues también tenía que vivir en algún lado. Entonces tenemos la casa bien clara de estructura maya, que estaría pues también alrededor de todos esos centros urbanos y ceremoniales. Y curiosamente a lo mejor algunas serían más grandes, más pequeñas, algunas con diferentes tecnologías, pero el grueso, el común, sí creo que haya sido autoconstrucción, o sea, con sus, pues no sé, materiales de la región, haciendo uso de la tecnología con la que contaban, y seguramente también de observar cómo estas grandes construcciones eran efectivas en algunos puntos, ¿no? Seguramente la forma de la techumbre, ¿sí?, de un templo maya, que les digo, pues también tiene aleros de alguna forma. O sea, alero es que si están los muros y viene luego la cubierta, lo que es la parte de arriba, la techumbre, sobresale un poquito, de manera que el agua no escurra en los muros, sino que o de alguna manera forme una cortina en la lluvia y no afecte tal vez el estuco o los grabados o o la decoración que tenían los muros al exterior. Esa puede ser una sugerencia, una idea. O también para poder circular o incluso estar afuera parcialmente del tabernáculo o del templo, y que tuviera todavía un alero que me cubriera y me protegiera de una lluvia, o que también del sol de alguna forma, ¿no? Entonces, a lo que voy es que ese tipo de cómo hicieron la construcción de esa forma de la cubierta, pues seguramente viene de haber observado la casa tradicional maya, o de la techumbre, cómo también la hacían, a lo mejor con palma, y cómo también tenía pues de alguna manera esos aleros para que el agua cayera más lejos de lo que es pues los paramentos o los muros o
o no hablemos de muros, o sí, paramentos hechos de ramas o de, no sé, de lo que haya sido en ese momento, ¿no? Todos eran materiales perecederos, o sea, todos materiales muy sencillos que con los años, con el tiempo, con la humedad, se deshacen. Eso es un material perecedero. Entonces, en otras regiones a lo mejor, pues con el mismo barro, con la tierra y la madera, van haciendo otro tipo de muros y también se deshacen, y siento que también son ejemplos de cómo pueden, cómo a lo mejor en las grandes construcciones toman como referencia o como ejemplo lo que se hace en ese otro sector que también hace vivienda, ¿no? Entonces, claro, yo no estoy diciendo aquí que a lo mejor, no sé, uno de los nuevos museos que se van a construir en el país esté influenciado por las casas que haya en una zona marginada, ¿no? Pero sí pienso que de alguna manera las casas que se puedan hacer ahora en la autoconstrucción tienen o tendrían que considerar las dimensiones ya no mínimas, sino humanas, aceptables, para que el espacio sea agradable, para que sea funcional. Las alturas no pueden seguir siendo la altura mínima de 2.40. Por ejemplo, nosotros en el sureste donde vivimos, la altura de la vivienda mínima es de 2.40. A la temperatura en la que estamos constantemente, por la mayor parte del año, es terrible. Entonces, tendría que haber en la reglamentación un cambio en que la altura sea mayor. Antes, las casas todavía más antiguas, que están en el centro de la ciudad, en el primer cuadro de la ciudad, hay casas que son de alguna manera protegidas por el INAH, y son casas altísimas. Son casas que tienen cubierta de teja y son muy frescas. Entonces, ¿por qué no optar por hacer esos cambios, o los cambios que se tengan que hacer con las nuevas tecnologías o las nuevas reglamentaciones o los nuevos tratados, para que la vivienda pequeña o de una familia de escasos recursos sea mejor? O sea, ¿por qué no? Por ejemplo, estaba yo viendo una publicación en Face de un doctor amigo del Instituto Politécnico Nacional en la Ciudad de México, el doctor Raimundo Mayorga. Él comparte unas fotos de un arquitecto que se dedica a hacer fotografía aérea, pero esa fotografía que viene haciendo desde hace muchos años es sobre la construcción de fraccionamientos con miles de casas. Esa es una práctica pues creo que muy común en el tercer mundo. Nosotros hacemos, bueno, estas fotos me imagino son de la, no recuerdo si son nada más en las afueras de la Ciudad de México, o si sean de otras partes de la República, pero seguramente esos casos están en todo el país, donde se ve, hay dos cosas muy particulares, ¿no? Se ve una geometría impresionante, a lo mejor eso sea lo único bonito, pero se ve una deshumanización por el otro lado, porque no tienen patio trasero, a lo mejor tienen cochera, a lo mejor no tienen cochera, no tienen un espacio entre una casa y otra, está una, otra, y parecen tejidos, no sé, de viviendas, y lo único que hay son calles. Y allá muy donde quieran, ustedes a lo mejor el área verde que te obliga, que considere quien está haciendo el fraccionamiento. Pero las casas
no tienen una orientación ideal, no tienen un espacio entre una y otra, a lo mejor están cumpliendo con el... Y eso que las medidas a lo mejor sean 50 metros cuadrados para una familia de quién sabe cuántos. Entonces, y eso que a lo que voy, las distancias entre una y otra, también pues obviamente las alturas seguramente están castigadas, las distancias a sus trabajos, o sea, es un problema que ha existido desde hace mucho tiempo. Hay algunos lugares donde va mejorando, pero no es no es nada más el tema que comentó el presidente de la corrupción, sino es el tema del negocio, pero el negocio totalmente lejos de aquello de ganar, o sea, deshumanizado totalmente. ¿Están haciendo viviendas? Sí, están haciendo viviendas. ¿Cabe gente ahí? ¿Se puede meter ahí? Sí. ¿Tienen un techo? Sí. ¿Va a haber una gran utilidad? Sí. Pues ya, ahí está. Sellos, firmas y órale. Entonces, hay también una gran responsabilidad por parte de las autoridades y seguramente ahí hay urbanistas, hay sociólogos, hay psicólogos, tiene que haber una serie de gentes que permiten que eso pase. Y eso sigue pasando y seguirá pasando hasta que no haya un cambio. Y ese cambio también tiene que darse en las universidades, tiene que darse en los colegios de ingenieros, colegios de arquitectos. ¿Por qué? Y tiene que darse también en los municipios que obviamente tienen que cambiar eso, porque si siguen habiendo intereses que sean los que determinen hacia dónde se va a desarrollar la ciudad y cómo se va a desarrollar, vamos a seguir fritos, vamos a seguir con problemas de delincuencia, de violencia intrafamiliar, de abusos sexuales en el interior, de homicidios, de drogadicción. Entonces, y puedo seguir. Y eso es lo que están de alguna manera solapando autoridades que a veces no tienen la sensibilidad o los conocimientos que un arquitecto, y un arquitecto a veces con otro tipo ya de especialización, les puede orientar. En el Colegio de Arquitectos, y lo puedo decir con orgullo, hay Colegio de Arquitectos Tabasqueños, y creo que en casi toda la República hay diferentes agremiados con diferentes perfiles. Yo conozco en el colegio donde estoy arquitectos con maestría, doctorado, algunos en cuestiones urbanas, en la rama que quieras. Pero ¿de qué sirve que estén ahí si los ayuntamientos toman decisiones sin consultarlos? Entonces, siento que va a ser muy importante y es fundamental que el presidente jale a los colegios y a lo mejor diga, sí, ok, estas obras son para que ustedes participen y desarrollen y se pongan creativos y también ganen e inviertan. Y también colegio, habrá que también ayudar a este sector también, y universidades en sus planes de estudio también tienen que tomar la vivienda no nada más pensando en que tu cliente va a llegar con una chequera y vas a hacer un megaproyecto con los acabados más caros que haya. Entonces, tiene que haber de alguna manera, cambio y sensibilidad por parte pues, de todos, porque todos queremos que el presidente haga todo, pero pues, un solo hombre no puede cambiar un país ni una historia así como se lo estamos exigiendo. Entonces, sí hay mucho que hacer en torno a la vivienda. Digo, yo creo que incluso en esta plática que vamos a seguir teniendo no va a ser
como había yo pensado, irnos llevando superficialmente por los trámites que uno tiene que hacer, que ahora, bueno, ya es con los temas tan duros como los estoy comentando, creo que el trámite o permiso para hacer una construcción ya va a venir siendo como hablar de un paseo, ¿no? Porque hay cosas más serias en el tema de la vivienda que hay que abordar, y más ahora que hay tiempo a lo mejor para hacer esas propuestas, esos planteamientos. Aquí, por ejemplo, hay un reglamento de construcción que se está desde hace mucho tiempo intentando publicar, porque lo revisaron especialistas aquí en la entidad, y por alguna razón creo que no se publicó, pues ahí está archivado, y va a pasar otro sexenio, y bueno, yo me acuerdo desde que creo que de toda la vida que oigo que lo están cambiando. Sí es bueno que tenga cambios, pero tienen que ser cambios no de medidas nada más o de semántica, tienen que ser de fondo, tienen que ser en el que podamos ayudar y cumplir con un trabajo también humanista. Tiene que haber sí las mejoras y las cuestiones técnicas, sí, ahondar más en eso, porque hay muchas áreas de oportunidad en él, y como eso me imagino que están la mayor parte de reglamentos en la República. Entonces siento que este comentario hay que tomarlo de alguna manera para también reflexionar, porque sí vi algunos pronunciamientos, como les decía, de cámaras y de más, del colegio, de colegios, y dicen, sí, nosotros hemos construido y pagamos nuestros impuestos. Sí, yo no digo que no, y está bien, y habrá que seguirlo haciendo, pero pues también habrá que de alguna manera considerar ese sector que necesita ayuda, y que si no lo atendemos, si no los ayudamos, se nos va a revertir en un problema, que es como ha pasado. Digo, yo no soy sociólogo ni mucho menos, pero estoy consciente que eso pasa. Hay muchos casos comprobados de las partes de ciudades o colonias donde se ha venido, por ejemplo, esto es un ejemplo muy sencillo, donde se empezó a pintar, a crear murales, a darle espacio a los artistas y a llevar el color, y un poquito, pues obvio, con eso viene la limpieza, ¿no? Viene la participación de las personas, y cambian los entornos, cambia la percepción, hay un sentido de apropiación, y eso pues te hace que te guste donde estás, ¿no? Entonces, y que lo cuides y que lo mantengas. Hay un ejercicio que hicieron hace mucho tiempo unos investigadores, donde dejaban un coche en una vía pública, en una zona muy transitada, y con la intención le ponchaban la llanta y le rompían una calavera, y ahí lo dejaban, y luego veían cómo pasaba la gente, pues, como no es de nadie, es una patada o un rayón, o de repente en la mañana ya amanecía sin tapones, y al paso del tiempo está totalmente deteriorado, una por las inclemencias del tiempo y otra por la misma gente. O sea, si ven algo que está mal, está deteriorado y abandonado, se ensañan, lo terminan. Es parte de, no sé si de una cuestión sociocultural o de ignorancia o de, no sé, no conozco el término, pero es una realidad. Entonces, si en algún lugar se empieza a trabajar en ese sentido, lo que es la mejora del espacio,
con el color, como lo digo, con la intervención arquitectónica. Hay muchos arquitectos que sí lo hacen, pero yo creo que de 1000 habrán 2 o 3 que son reconocidos a nivel mundial por la labor de construcción económica, o como comentaba la vez pasada, en refugios. Había un japonés, creo que era Shigeru Ban, me parece, que hacía con cartón casas para refugios en zonas de sismos o de inundaciones. Y así como esos hay arquitectos, hay muchos, sí, que hacen esa labor o esa arquitectura para este sector de la población, pero es una minoría, porque también, como les decía, en los programas de estudio, yo no he visto uno, a lo mejor estoy equivocado, pero no he visto uno que le dedique un semestre o un buen tiempo a esa situación. A lo mejor tenga que cambiar desde ahí. La base está en la educación, siempre. Y si se empieza a sensibilizar en ese sentido, y esos arquitectos jóvenes llegan a los colegios y empiezan también a decir, oigan, pero es que nosotros traemos estas propuestas, o nosotros vemos que es viable esto, o hay estas investigaciones sobre estas mejoras o un nuevo modelo de casa, pues está bien. Hace poco hubo un concurso que hizo el INVITAP aquí en Tabasco sobre una casa o un proyecto habitacional, algo así, y precisamente la ganadora es una arquitecta del Colegio de Arquitectos Tabasqueños. No he visto el proyecto, pero bueno, ya es algo importante, ¿no? Que haya por parte de esta institución tener la iniciativa, ¿no? Creo que tenían algunos detalles, lo platicamos en el colegio también, de la estructura del concurso, ¿no? A lo mejor sí era una buena propuesta, pero había que ir un poquito más, ¿no? En cuanto a las medidas o a los lineamientos. Pero bueno, ya es un principio, y pienso que eso, como todo, hay que seguirlo impulsando y festejando que se está dando, y buscar las mejores opciones. Entonces, para no seguir con el tema de la cuestión del comentario del presidente, pues bueno, les estaba yo comentando este libro, se llama México en sus casas. No sé dónde lo puedan adquirir, pero la página del Infonavit tiene una biblioteca. Tiene una biblioteca virtual y tiene una biblioteca donde tú entras y luego te dice 2 ejemplares o 3 ejemplares. Me imagino que también está la versión física. Seguramente este libro está ahí. Esto, bueno, yo se lo recomiendo, digo, ahorita se lo recomiendo pues a todos en general. Sería muy bueno que los estudiantes de arquitectura y de ingeniería pues le dieran una checada. Mis alumnas, pues, obligado que lo tienen que revisar. Me gusta porque bueno, esa es una publicación. Miren, esto se me hace que es como una maqueta prehispánica. De alguna manera es una publicación en conjunto que hizo la UNAM, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, en coordinación con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que es el Infonavit. Y es un viaje por la arquitectura prehispánica, y luego tenemos algo de la colonia, y nos va llevando incluso después, pues por todo lo que es el tiempo, y nos presenta una construcción contemporánea. Entonces en lo que es el índice
tenemos la casa prehispánica, la casa virreinal, la casa religiosa, arquitectura doméstica del siglo XIX, arquitectura vernácula, la casa en el campo, la casa de la primera mitad del siglo XX, los cimientos del estilo mexicano contemporáneo, tradición y modernidad y la vanguardia. Y cada capítulo está escrito por personas con una trayectoria impresionante. Entonces, es una lectura obligada para cualquier arquitecto. Y, miren, aquí está la foto. Esta es una maqueta. Eso es una maqueta prehispánica, ¿sí? De alguna manera, los arquitectos estamos desde el principio de la humanidad y estaremos porque vamos más allá de como les decía, de un mero capricho. O sea, el espacio habitable es parte de una necesidad humana. O sea, ya no estamos ni estaremos viviendo en las cavernas. Entonces, siempre tendrá que haber un profesional con todos los conocimientos de 2000 años atrás al día de hoy, técnicos, históricos, tecnológicos, sociales, espaciales, culturales, que reflejen todo lo que su momento le dicta y que tenga una perspectiva al futuro para solucionar ese problema o esa necesidad. Entonces, aquí, bueno, pues este libro trae eso, miren, este es igual Paquimedes, son construcciones, como les decía, que se van haciendo con la tierra, con el material que hay en la región. Y bueno, vamos a terminar esta charla. Les voy a leer nada más un pedacito de lo que en su momento era la presentación del libro, para dejarlos picados y lo busquen, de el director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, cuando corría el año de 1998, y firma aquí Luis Pablo. Dice: la construcción de vivienda es una de las primeras ocupaciones y preocupaciones del ser humano. Es un satisfactor que no se agota en el acto de consumo y por ello aumenta constantemente el ahorro de la sociedad. La casa nos da techo, nos protege. Es el espacio en el que se concretan nuestros vínculos más valiosos, los familiares, y en el que proyecta nuestra vida íntima. Es por tanto una extensión de nuestra propia naturaleza la que nos condiciona socialmente. En México, la casa representa la parte más importante del patrimonio de la mayoría de las familias. Es casi la mitad del ahorro nacional. El contar con casa propia se valora como un elemento de seguridad y tranquilidad, y sin duda el primero y más importante. Tener morada propia es una de las mayores venturas humanas. Bueno, con esto ya les dije todo. No van, bueno, firma Luis de Pablo. Digo, hay más del texto donde habla de las bondades del instituto, pero bueno, vemos que no podemos dejar entonces en manos de cualquiera el patrimonio, ¿no? Que construye alguien con mucho esfuerzo, y para quienes de alguna manera pues también como arquitectos nos debemos. Nos vemos, y la próxima plática el lunes sin falta. Salve, cuídense, quédense en casa.